¿Y por qué es la necesidad de que recibamos algo como esto? Por los tiempos. Ya no hay tiempo. La humanidad está en un momento crucial, de ser o no ser. Y esta raza, esta humanidad, ya fue juzgada y ya no hay marcha atrás. Estamos finalizando este ciclo de la humanidad. Entonces, este conocimiento es la plataforma para que nosotros emprendamos un trabajo interno, un trabajo trascendental del ser superior. A nosotros siempre nos hablan de alma, nos dicen el alma humana, como que tuviéramos alma. Ustedes saben que no tenemos alma. Nosotros somos una partícula, una esencia, y solo tenemos una partícula de Dios. El alma, ¿sí?, así como normalmente se expresa como que fuera un espíritu, es una cristalización, una materialización de valores, de virtudes. Y eso únicamente se genera, se provoca y se desarrolla haciendo un trabajo de esta envergadura. No hay otra manera. Si nos dicen que nosotros vamos a encarnar alma únicamente porque asistimos a un culto, etc., no es así. No funciona de esa manera. Porque el alma son virtudes, son valores. Y recuerden lo que hemos visto anteriormente. La única manera en la cual nosotros podemos construir los valores es muriendo. Es decir, erradicando de nuestro interior los antivalores. Entonces, requiere de un trabajo, ¿sí?, que en la Biblia lo describen como el trabajo de Job. ¿Han escuchado Job, verdad? En la Biblia. Bueno, todas esas son las iniciaciones. De eso es lo que habla realmente Job. Job sufrió miles y miles y miles de crueldades, de dificultades, de vicisitudes, de adversidades. El que lea la Biblia va a encontrar todo eso en Job. Terrible, hasta lepra le dio, de todo le dio. Bueno, ese es el sufrimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que nosotros tenemos en el interior, para que nosotros realmente lo saquemos, lo tiremos a la basura, tenemos que morir para que nazca lo nuevo. Es la única manera. Y por eso es que yo quería, ¿sí?, no quería que se enfriaran más, y quería darles este conocimiento, porque no hay tiempo para esperar. Ya no hay. Créanmelo, no hay más tiempo. Miren, estamos en medio de una pandemia que no va a terminar, y eso es únicamente el inicio del fin. Hay 30 huracanes, por primera vez en la historia de la humanidad, que nos atacaron en esta temporada. 30 huracanes. Y supuestamente el lunes, entre un frente de frío y probablemente una tormenta tropical nuevamente. Entonces, más claro no puede ser. Pero este arrojo que tiene la humanidad, despiadada contra nosotros, no es por pura casualidad. Nosotros hemos sido desafiantes con ella. Hemos sido destructores. Destruimos la humanidad, la naturaleza. Talamos los bosques por doquier. Construimos cemento en vez de tener una naturaleza viva, ferviente. La tierra, le echamos químicos, fertilizantes, no la abonamos correctamente. Matamos la naturaleza, la hemos matado, la hemos destruido. Y este es el resultado de lo que nosotros tenemos. Pero ¿saben qué es lo más doloroso, lo más difícil de todo? El humano, en vez de progresar, se ha degenerado cada vez más y más y más y más y más. Imagínense ustedes, solo para poner una idea, el mundo cada día está más lleno de gente afeminada y de gente lesbiana. Cada día. ¿Y ustedes saben qué es eso? Antinatural. No es que vamos a juzgar a esas personas, porque respetamos
pero a lo que me refiero es la abominación en la que hemos caído como humanidad. No hemos dado la nota, no hemos dado la talla. Y nosotros tenemos esa posibilidad, porque no es por casualidad que nosotros estemos acá. Cada uno de nosotros es porque tiene los valores necesarios para recibir este tipo de conocimiento de esta talla. El que realmente practica esto a fondo, el que realmente lo hace, empieza a morir, empieza a nacer. Y empieza a tener un contacto real con su real ser interno, con Dios. Y se integra con su divinidad interior. Y entonces, ahí es donde nos vamos, que cuando morimos, lo único que existe, lo único importante, es una suma y resta de valores. No hay más. Podemos construir los castillos más grandes que nosotros querramos acá, las empresas más grandes, y generar tener los talentos más grandes, llegar a la cúspide de los talentos, así como Maradona, que llegó a la cúspide. Pero ¿saben qué? Eso no importa, eso no vale nada, porque lo único que suma es suma y resta de valores. Ni el calcetín que andamos puestos nos llevamos a la tumba, ni eso no vale nada. Entonces el verdadero trabajo al que nosotros hemos venido acá, a esta existencia, a este plano, que es bien subjetivo este plano, tridimensional, ¿sí? Ancho, largo y alto. Y hoy le voy a hablar con más crudeza y le voy a develar muchas cosas, porque ya no hay tiempo. Es ahora el momento. Ustedes me pueden tildar de loco en algunas cosas que pueda decir, y pueden tildar de que eso puede existir o no puede existir. Todo lo que está acá y lo que les voy a dar es comprobable. Y les voy a decir una cosa: su servidor en carne propia lo ha encarnado y lo hemos llevado a la práctica, no de ahora, desde hace muchísimos y muchísimos años. Lo único que hemos intensificado el trabajo cada vez más profundo. Y por eso es que para mí se vuelve, además de un reto, una responsabilidad, un compromiso entregarles esto, porque tengo que pregonar con el ejemplo. Y cuando yo les doy a la gente de mi empresa, de la empresa, esto es lo mismo. Para mí se vuelve una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque se vuelve un faro al que están viendo, al que están observando. Y no perdonan errores, no perdonan. Uno puede generar muchísimas obras y construir muchísimas obras, pero el error no lo perdona, nadie. La humanidad así es. Entonces hoy vamos a hablar sobre el origen de la vida, número 3. Anteriormente, recuerdan que vimos en la parte 2, como esto está concatenado, y esto lo vamos a ir viendo que siempre está enlazado. Vimos las glandulitas, ¿sí? La glándula tiroides, paratiroides, el páncreas, el hígado. Vimos la parte de la transformación de impresiones, y que dentro de la transformación de impresiones hay 2 ejercicios. El ejercicio del choque consciente, que es cuando nosotros analizamos todo lo que ingresa a través de una impresión, y ese es el primer choque consciente, y la clave de sol. Y la clave de sol tiene que ver para ingresar a nuestro universo interior, para saber cómo pensamos, cómo actuamos, etc. Hoy vamos a profundizar en el tema de las glándulas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a profundizar en esto? Porque sin este cuerpo físico, sin este cascarón que la naturaleza y Dios nos ha dado, nosotros no podemos hacer un trabajo de ningún tipo. Nosotros no podemos trabajar, nosotros no podemos pensar, nosotros no podemos hacer un trabajo espiritual de ningún tipo.
porque este es el vehículo que nos ha dado la naturaleza para que podamos hacer un trabajo nosotros. Y si no está bien, si no lo tenemos aceitadito, si no lo tenemos bien reparadito, bien construido, y vivimos con achaques, de nada nos sirve. El que vive con achaques, el que vive enfermo, es un muerto en vida. Disculpe que lo vuelva claramente, no sirve. ¿Sabe que Hitler parecía extremista? No permitía que alguien que estuviera con alguna enfermedad o padecimiento engendrara. No lo permitía. ¿Por qué? Porque recuerden lo que vimos en los genes, ¿sí? En la combinación de genes, ese es el producto, el resultado que va a haber de una criatura que traigamos al mundo. Y es por eso que ese montón de antídotos, vacunas que dicen que van a salir. A ver, ¿saben cuál es la vacuna de verdad? La única que existe. Esto. Su sistema endocrino ágil. Hormona, produciendo hormonas. ¿Para qué? Para que trabaje el organismo y el sistema de defensas. Esa es la verdadera vacuna. Lo demás es negocio, es mentira, es falacia. Y es que no va a tener su efecto. Sí, puede tener su efecto. Pero los vikingos que Moralima le ha mostrado, que eran seres fuertes, en los tiempos de Bolívar, en los tiempos de Morazán, ¿ustedes creen que existían vacunas? Pues no existían. Claro, ellos se morían y no sabían de qué morían. Pero nosotros que tenemos este conocimiento, es precisamente para eso, para tener nuestro cuerpo físico aceitadito, para ponerlo en práctica. Lo que necesitamos es comer adecuadamente, respirar adecuadamente y trabajar nuestras emociones. Porque lo que nos mata es el ego, es el mercurio seco. Así le llaman, el mercurio seco. Es el agregado psicológico, porque con los impactos brutales hacemos vibrar y nos envenena y matamos nuestra vitalidad. Y ahí es donde vienen las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Practicar esto y mantenernos emocionalmente equilibrados. Entonces vamos a hablar de las glándulas suprarrenales. Estas glandulitas están en la parte superior de los riñones, ¿sí? No tienen son como poquito, no tienen forma, son como deformes, ¿sí? Y cada una es diferente, pareciera que fueran parecidas, pero cada una es diferente. Y si ustedes supieran las inmensas beneficios que tienen las glándulas suprarrenales, que ya las vamos a estudiar, se asustarían, se asombrarían, porque jamás nosotros pensaríamos en esto. Primero, produce la hormona de la cortisona, ¿sí? Esta hormona es para regular el estrés. Cuando una persona está estresada, cuando una persona tiene algún tipo de inconveniente, tiene algún tipo de dificultad, las glándulas suprarrenales emiten esa hormona produciendo más energía en el cuerpo, para que el cuerpo pueda resistir toda la cantidad de estrés a lo que nosotros estamos exponiendo. Entonces, eso es lo que hacen, regula el estrés, dotando esta hormona nos dota de energía para que nosotros podamos soportar el estrés. Imagínense ustedes lo perfecto que es la naturaleza. Hasta eso prevé en nosotros. Nosotros tenemos cómo regular el estrés. Regula el sodio y el potasio. Todos hemos escuchado el potasio, ¿verdad? Y el sodio. Bueno, el potasio y el sodio es un macromineral que lo tenemos en nuestro organismo. Cuando nosotros lo ingerimos, la gran facultad que tiene es que es un electrolito, se le llama, que es un trasladador de los nutrientes de célula en célula. Nosotros somos macro,
celulares, ¿verdad? Nosotros somos un universo de células. Entonces eso es lo que hace. Y además que pone en funcionamiento y aceita todos los músculos que tenemos en nuestro organismo, que estamos llenos de miles de músculos. Entonces esto lo que hace es que los aceita, los vuelve elásticos. Y los nervios, todos los nervios, especialmente el sistema nervioso central, también le da su mantenimiento. Miren, la perfección que tenemos de la naturaleza, ustedes saben que lo que controla la glución, los párpados, el habla, el oído, todo eso está aquí, miren, en los nervios, que los vamos a ver en la cuarta parte, porque tiene que ver con el cerebro. Entonces, esto lo que hace es que los aceita, los mantiene bien trabajaditos. Por eso es que nosotros debemos comer mucho potasio y sodio. El potasio se encuentra en los bananos, en una de las principales frutas para mantener, para dotar de eso al organismo. Produce la hormona de la adrenalina. Todos hemos escuchado de la adrenalina, que es epinefrina en medicina. Pues la adrenalina, ¿sí?, detiene las hemorragias. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún golpe interno, ¿sí?, la adrenalina, una vez que las glándulas suprarrenales emiten adrenalina, y entonces empiezan a reparar toda la hemorragia que nosotros tenemos. Y además que ayuda a la digestión, ¿sí? El aparato digestivo, ¿sí?, que nosotros tenemos, cuando ingresa la comida, el organismo suelta a través de las glándulas suprarrenales la adrenalina. Y a veces sentimos como, cuando comemos, ustedes han visto que sentimos como una especie de algo que suelta, que nos activa algo ahí. Bueno, esa es la adrenalina. Y por eso, cuando nosotros tenemos un padecimiento o tenemos un impacto del diario vivir que nos provoca un impacto, el organismo suelta más y más y más adrenalina. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque prepara las células del cuerpo para las emergencias. Entonces, cuando nosotros miramos un perro, cuando nosotros miramos una culebra, o cuando nosotros vamos a tener un accidente, lo que el cuerpo suelta es esto, la adrenalina, y nos prepara para el impacto. Y entonces, por eso cuando nosotros no controlamos nuestras emociones, cuando nosotros somos demasiado emocionales y no podemos manejar las circunstancias y las situaciones, el cuerpo emite adrenalina. ¿Y qué es lo que sucede? La indigestión. ¿Y qué es lo que se arruina? El aparato digestivo. Y ahí es donde nos vienen cólicos, etc. Muchas enfermedades que vienen a raíz de la indigestión. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene exceso de adrenalina. Produce las hormonas sexuales, la testosterona. Esto nosotros sabemos que en los gimnasios venden, hasta inyectado creo que, ¿verdad?, la testosterona para hacerse macho man. Y lo que sucede es que eso se le vuelve una contraindicación para el organismo. Se le está metiendo algo que no necesita el organismo. ¿Y qué es lo que sucede? Que sí le provoca inicialmente, pero después su potencia sexual, su virilidad, ya sea para una mujer, para un hombre, se pierde. Ustedes han escuchado que esos que hacen todo eso, especialmente en Estados Unidos y aquí también, se vuelven afeminados. Es por eso, porque se meten esa papada, se meten cosas que no son naturales, que no produce el cuerpo, y entonces atrofian el organismo.
quien realmente produce la testosterona es la glándula suprarrenal. Y eso es lo que provoca. Aumenta la masa muscular. Alguien que tiene sus glándulas suprarrenales bien y hace ejercicio, sin necesidad de hacer mucho ejercicio, rapidito, su masa muscular crece y se define. ¿Por qué? Porque tiene activa, porque está secretando la testosterona normalmente, como el organismo, de acuerdo a su organismo lo requiere. Además de que estimula el crecimiento celular, que esto tiene que ver también con la glandulita hipófisis, la de atrás, ¿se acuerdan? La glandulita de acá, ¿sí? Tiene que ver con todo el crecimiento celular, con la pituitaria. ¿Recuerdan, verdad? Bueno, estos están ligados, porque todas las hormonas están ligadas y lo vamos a ver más adelante. Y, como le comentaba, desarrolla la potencia sexual. Miren, un viejito puede llegar a los 70 años, 80 años. Y si se mantiene bien, está activo, tiene una potencia sexual más grande que la de uno de 30 años. Se los aseguro. Pero si está bien, si él se mantiene bien, si él se mantiene correctamente, y sus emociones las maneja correctamente, y si se prepara para eso. Ahora vamos a hablar del vaso. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Claro. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar del vaso. El vaso, que es del tamaño del puño, ¿sí? Está en la arribita, ¿sí? De acá, arribita del estómago está, más o menos por acá. Pues es así, del tamaño del puño. Pues ese vaso tiene cualquier cantidad de beneficios. A veces nosotros no comprendemos por qué nos puso eso la naturaleza, ¿verdad? Pero nada es casualidad. Ya vamos a ver los beneficios que tiene. Primero, es uno de los principales sistemas de defensa del organismo. El que tiene su vaso bien ágil, que bebe mucha agua, que se alimenta correctamente, ¿sí? Produce la inmunoglobulina, que es un linfocito, ¿sí? Pero la particularidad de la inmunoglobulina es que cuando llegue el antígeno, o sea, cuando llegue el virus, cuando llega la enfermedad, cuando llega una bacteria, etc., de la sangre y de las células, porque lo que busca el virus, así como el coronavirus, es apoderarse de nuestro sistema de defensas, ¿sí? Para poder invadir todas nuestras células. Pero el sistema de defensa, cuando está poderoso, cuando es ágil, lo agarra rápido y lo chupa, lo deshace y después lo expulsa del organismo. Entonces, el vaso tiene esa gran virtud, esa gran cualidad, que agarra lo que nos ingresa en el interior, lo chupa, lo extrae y lo lleva hacia la parte neurálgica, ¿sí? La parte que nosotros miramos acá. Esta. Y ahí le lanza eso, la inmunoglobulina. Y ahí lo expulsa, ¿sí? Después lo pulveriza, ¿sí? Ahí lo ataca, lo pulveriza y después lo expulsa. El organismo, ¿cómo lo expulsa? A través de las heces fecales o a través de la orina. Pero la mayor cantidad de veces, como lo expulsa, es a través de la calentura. Porque la calentura, cuando le da fiebre a alguien, es porque el cuerpo se está resistiendo ante un antígeno, ante un virus, ante una bacteria. Y entonces el organismo eleva su temperatura porque los virus no pueden vivir con la temperatura alta y lo expulsa a través de ¿qué? De los poros. Nosotros estamos llenos de miles y millones de poros. Entonces, por eso, cuando a alguien le da temperatura, más bien que se caliente. O sea, meterlo en una cobija y que esté bien caliente, darle una taza de café o darle una sopita y que sude para que bote ahí el virus.
¿Y quién provoca todo eso realmente? El sistema de defensas. ¿Qué es esto? ¿Qué es el vaso? Y el vaso, ¿sí?, es el reconstructor del organismo. Imagínense ustedes. ¿Saben cuándo se reconstruye el organismo? La parte vital. Cuando dormimos. Alguien que no duerme, prepárese. Porque aunque la pasen muy bien en la noche parrandeando con una mujer, con lo que quieran, o leyendo, es un gran error. Ese es un gran error. Debemos, para poder reconstruir el organismo de todo el día y para que suelten las hormonas, la única manera es durmiendo correctamente y adecuadamente. Si no, el organismo pierde todo su proceso de reconstrucción. Entonces, el vaso viene a ser como el recipiente en donde la vitalidad ahí se concentra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos existe un dobleterio. Sale de nuestro cuerpo el espíritu, lo que nosotros llamamos el espíritu, y se queda este organismo. Y eso se llama el Lingam Sarira. Se llama la momia. Paracelso, el médico que existió en la época medieval, que nació en Suiza, todos hemos escuchado de Paracelso, porque es bien famoso. Bueno, ese era un médico y era un alquimista. Él le llamaba a eso la momia, porque es un dobleterio, porque es una doble, y ese es el reconstructor. Eso que sale de nosotros, eso que llamamos el espíritu, ¿sí?, se conoce también como cuerpo astral. Entonces, el vaso, pero no vamos a profundizar en eso. Lo que me interesa es explicarles qué es lo que sucede con esto. Pero ese espíritu se va, vuela, y nuestro organismo queda funcionando, reconstruyéndose, preparándose. Y eso es lo que genera la vitalidad en el organismo. Eso así es importante. Y por eso es que Paracelso le llamaba la momia. Vamos a hablar del fondo vital. Además de este cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo vital, que es un fondo vital. Ok, ese fondo vital, los átomos reconstructores, los átomos del cuerpo vital, se enlazan con los del cuerpo físico. Y eso alimenta absolutamente todos los nervios, los plexos solares, absolutamente todo. El que mata su cuerpo vital está muerto, se muere. Por eso, pero lo que más nos chupa, lo que más afecta el cuerpo vital, es el ego, como yo les comentaba, el mercurio seco. Porque lo que interviene entre el cuerpo físico y el ser es el ego. El ego no nos deja conectarnos con el ser. ¿Por qué? Porque nos está molestando, porque está vibrando incesantemente. Y los impactos brutales a los que nos somete a través de la vanidad, a través de la codicia, a través del egoísmo, a través de la ira, a través del orgullo, a través de la lujuria, todos esos impactos, ¿sí?, vienen a repercutir en el fondo vital y lo chupa. Y ahí es cuando empezamos a decrepitarnos, cuando empezamos a decrecer, cuando empezamos a enfermarnos. Porque todo radica justamente ahí, en el fondo vital. Y entonces nos mata, morimos. Y nos llega una enfermedad como el coronavirus. Y una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que hay por dentro. Y mata porque es un virus que se despliega, tiene nuestro ARN y se despliega rápido en nuestro organismo. O sea, él busca la célula porque lo que él trata de hacer es existir.
es tener vida. Un virus lo que quiere es vivir. Entonces lo que él tiene en nuestro ARN, llega, ¿sí? Llega a nuestras células y busca el ADN y después busca el sistema de defensas, debilitarlo para poder volumizarse en todo nuestro organismo. Alguien que tiene su vitalidad decrecida, languidecida, prepárese porque ese virus lo va a pulverizar, lo va a matar. Y por eso es que los adultos de una vida tan estresante, tan afanada, tan difícil y con tantos problemas, su fondo vital está languidecido y está expuesto ante una enfermedad de ese tipo. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es matar el mercurio seco para que nazca el antimonio. El azufre arsenicado que nosotros le inyectamos, saben que el mercurio es un metal y ese metal es una amalgama, ¿sí? Ese metal se utiliza para combinarlo con oro, con plata. Azogue, le dicen, vulgarmente le dicen azogue. Creo que Evis conoce más de eso que nosotros y también Ronnie, que ha trabajado con el mercurio. Pues en medicina a veces lo utilizan y lo que suelta son ácidos. Son unos ácidos que intoxican, ¿sí? A cualquier organismo. Bueno, por eso se llama el mercurio, porque nos intoxica. Y la parte bestial que nosotros tenemos es el azufre, que todos son nuestros bajos instintos. Todo lo que nosotros alimentamos son bajos instintos. ¿Por qué? Porque nuestro traductor no transformamos las impresiones. Porque todo lo que llega a nosotros es recibido. Y hay un mal traductor ahí. Y ese mal traductor lo pone en cualquier lugar. Porque nosotros vivimos como animalitos. No llegamos ni a ser seres humanos. Ni seres humanos somos. Somos animales intelectuales. No podemos ni controlar eso. Lo que nos llega no lo controlamos. Y entonces lo que estamos haciendo es generando el azufre arsenicado. El arsénico, como ya lo sabemos, es un veneno. Ok. Entonces, primero, ¿qué necesitamos hacer? Dormir. Quien no está durmiendo bien, la hora correcta de dormir es a las 10 de la noche. Es la hora correcta, es la mejor hora, para que el organismo se pueda reconstruir correctamente. No se duerme con el celular acá, ni con el televisor encendido. Todo el electromagnético, todo eso no permite que el cuerpo se reconstruya, no permite que todas las hormonas se expulsen, porque le estamos inyectando de veneno al organismo. Quien duerme con su celular aquí a la mano, ¿sí?, está cometiendo un enorme error, está equivocado. El sueño debe ser totalmente reparador. ¿Por qué? Porque en ese momento el cuerpo se prepara a través de un antiséptico, a través del yodo biológico. ¿Quién emite el yodo biológico? ¿Se recuerdan? La glándula tiroides, ¿sí? Se prepara para poder desinfectar nuestro organismo, para poder limpiarlo, lo limpia. Y todos los canalitos de los nervios también los limpia, porque en el día nos llenamos de desechos orgánicos. Es así como cuando nosotros nos limpiamos nuestro cuerpo, pues, como cuando nosotros nos bañamos, es lo mismo lo que sucede en la noche. Eso es lo que hace nuestro organismo. Y empieza después a soltar todas las hormonas, especialmente las hormonas de la pineal y la pituitaria, especialmente esas hormonas. ¿Y qué hace la pituitaria? Tiene que ver con todo nuestro crecimiento orgánico, celular. Por eso es que los niños, los doctores dicen que tienen que dormir bastante y mucho tiempo. No es por casualidad, es por eso. Porque eso es lo que sucede cuando duermen. Y entonces,
En ese momento, todos los efluvios del cosmos y del sol, que son alimentos también para nuestro organismo, pero que son intangibles porque nosotros no los masticamos, todo ese alimento, nuestro plexo solar, que está en la parte de acá, que es un conjunto de nervios, también ingresa al organismo, lo prepara el organismo, le tira los nervios. Entonces el cuerpo se rejuvenece, el cuerpo vuelve a tomar vitalidad, vida. Por eso es la necesidad de dormir. Quien no duerme, si él piensa que es gallo por andar en la calle, está bien equivocado, porque lo que está haciendo es matándose. Segundo, ejercicio. Toda nuestra parte motora y toda nuestra parte reptiliana, ¿sí?, instintiva, y todo nuestro organismo necesita de ejercicio. Ese es el otro aspecto. Necesitamos darle agilidad a nuestro organismo. Necesitamos ponerlo en actividad. Y lo único que provoca eso es el ejercicio. El ejercicio, ojo, el ejercicio no debe ser excesivo. Debe ser equilibrado, medido. Esos que levantan 1000 de pesos, esos matan. Además de que matan su vitalidad, matan su parte motora. Creen ellos que son gallos. ¿Por qué creen que el exceso, por ejemplo, qué le pasó a Chávez o a Mike Tyson? O eso, a Mohamed Ali, ¿se acuerdan de Mohamed Ali? Que temblaba, así. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Eso, además de los golpes que recibió, el exceso. Y luego, lo más importante de los tres, es esto: la energía sexual. Sucede que en esa parte de todo el alimento que ingresa a nuestro organismo, tiene que ver con la parte densa, que son los alimentos, la parte del oxígeno, que es a través de la respiración, pero lo más depurado de todo eso, ¿saben cuál es? Las emociones. Cuando alguien trabaja correctamente, tiene un fotón solar. Recuerde que en el esperma está la creación. ¿A través de qué engendramos nosotros? Un esperma y un óvulo. A través de eso creamos. Ustedes se imaginan la grandeza que hay en la energía sexual. Eso es lo más depurado que nosotros tenemos en el organismo. No hay nada más depurado, porque todo se sintetiza en la energía sexual. Cuando nosotros derramamos la energía sexual, estamos perdiendo la vida, y estamos perdiendo inteligencia, y estamos pecando contra la naturaleza, aunque no lo crean. Porque los micronutrientes tardan 3 semanas en volverse a fabricar. 3 semanas. Todo lo que nosotros comimos de bien, lo matamos cuando matamos la energía. Y en vez de volvernos más inteligentes, no nos volvemos más inteligentes. Vamos al revés, al contrario. Menos lúcidos, menos conscientes, menos capaces, menos voluntad. Quien trabaja con su energía sexual, quien sabe hacer una correcta transmutación de su energía sexual, se vuelve un alquimista, que es lo que les hablaba de Paracelso. ¿Qué es alquimista? ¿Qué es la alquimia? Alta química. Porque es un transformador, es transformar el plomo en oro. O sea, el huevito que nosotros tenemos ahí, lo transformamos en energía, pues. Y eso es transformar el plomo en oro. Levítico 15. Léanlo detenidamente. Léanlo y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. No es fácil comprender esto. No es fácil. Pero el que lo trabaja, él se vuelve un Dios en potencia. Créanme lo que les digo. Dios está en la reunión de los dioses y Dios busca entre los dioses. ¿Hasta cuándo seréis impíos? Salmo 54. Léanlo. Entonces, vamos a hablar de la alimentación.
el sodio y el potasio. Esto es las verduras que contienen mayor cantidad de sodio y potasio. Tenemos la remolacha, la zanahoria, el espárrago, la aceituna, espinaca, apio, berro, pepinillo, mostaza. Yo sugiero, les voy a hablar de mi experiencia alimenticia. Yo todas las mañanas nunca como así como comí hoy. Hoy fue un día típico para mí, pequé. Yo lo que como es un súper licuado de frutas. Y Evi lo sabe. Y Moralí también, que me conoce ya desde hace tiempo, lo sabe. Ya sea densa o licuado. Y le pongo granola. Entonces le pongo 3 frutas y con eso como. Y estoy alternando las frutas día con día. Y en la noche no como nada fuerte, no como pan, no como el café, no como nada. Me tomo 2 vasos de agua y un plato de verdura. Pepino, zanahoria, aguacate y unos cacahuates o unas almendras. Y eso es todo lo que yo como. Y al mediodía es una carne blanca especialmente, un complemento y mucha verdura. Nada de tortilla, nada de pan, nada de nada. Entonces esa es mi dieta alimenticia. Y la verdad, ¿quieren que les diga? Me siento excepcional. No hay otra manera de explicárselos. Con vida, con fuerza, con lucidez. Pienso rápido, pero por la calidad de lo que nosotros le damos al organismo. Frutas. El banano está en la punta, papaya, ciruela pasa, mango, naranja, melón, pera, etc. Y ahora vamos a hablar de la psicología revolucionaria, de lo que empezamos a platicar en la sesión, en el estudio anterior. Y vamos a hablar de algo que se llama el estómago mental. Ustedes se acuerdan que hablamos de que quien transforma sus impresiones transforma su vida, y quien transforma su vida transforma sus reacciones. Bueno, el gran problema que nosotros tenemos es que no tenemos el aparato para hacerlo, así como lo platicamos anteriormente. Nosotros tenemos un aparato digestivo que es el que carbura toda la alimentación que nosotros le damos al organismo. Tenemos los pulmones, que es lo que oxigena el organismo a través de la respiración, pero no tenemos el aparato de las emociones. Y ahí es donde viene un trabajo de disciplina profundo para poder crear ese aparatito. Decía Kant, Immanuel Kant, ustedes, no sé si ustedes han escuchado hablar de Immanuel Kant, es un alemán que estuvo en la época de 1800 y pico, a inicios de los 1800. Pues Immanuel Kant, que era un filósofo, un enorme pensador y escritor alemán, él decía: todo lo exterior es lo interior. Y si nosotros somos el interior, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Transformar el interior. Y la única manera de hacerlo es a través de crear este aparatito mental. Entonces, requerimos de un aparato que se llama el intelecto superior. Ya lo hemos platicado, ya se los he dicho. ¿Por qué? Porque el intelecto, así como nosotros lo tenemos desordenado, lo tenemos desintegrado, lo tenemos corrompido. Entonces, eso es lo que nosotros debemos empezar a hacer, a crear un aparato intelectual superior. Pero ¿cómo lo hacemos? Es el meollo del asunto. Porque lo que nosotros hemos dotado a la mente a través de las impresiones en todo este peregrinaje que tenemos en la vida es únicamente de brutadas. Nos sentamos con los amigos a hablar brutadas, a chupar, a hablar brutadas, a hablar de mujeres, de lascividad, etc. Miramos únicamente películas salvajes de heridos, de demonios, etc. Leemos desde pornografía
y hasta cuentos de romance, de novelas. La gente normalmente lo que mira son novelas. Las novelas están llenas de intrigas, de chismes, de calumnias, de infidelidades, solo brutadas. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer, ordenar nuestro sistema intelectual en primera instancia. Y eso es donde viene nuestro aparato mental, el estómago mental, que es intangible, no es palpable, así como los demás órganos que tenemos. Para alimentar, para poder desarrollar el intelecto superior, primero necesitamos ser sumamente analíticos, no ser simples pensadores, sino analizar. ¿Qué entra a nuestra mente? Bueno, necesitamos pensar, necesitamos analizar. No simples pensadores, no cualquier cosa, no ser mecánicos. Necesitamos analizar lo que está pasando con nuestra mente, necesitamos analizar lo que está pasando en nuestras circunstancias. Y entonces nos volvemos objetivos, nos volvemos analíticos y empezamos a pensar correctamente. Segundo, darle agilidad mental. Para darle agilidad mental, para darle agilidad al intelecto, necesitamos leer, prepararnos, la buena lectura. Hay que leer mucho, leer la Biblia, leer un libro edificante, especialmente si es algo de esoterismo, de ocultismo, genial, de, por ejemplo, Paracelso, de Immanuel Kant, etcétera. Hay muchos. Federica Blavatsky, que es una gran ocultista, etcétera. Y necesitamos aprender a ver correctamente. ¿Qué es ver correctamente? Lo que ingresa a nosotros. Dejar de ver cosas que nos llenen la mente de porquería y de basura. Asentarnos y evadir a las personas que no son productivas. Aquellas personas que no nos producen nada, que no nos dejan nada, aunque sean alderas de nosotros y hayan sido alderas toda la vida y sean buena gente, pero que no dicen nada bueno, evitémoslas. Hay que erradicarlas. En este trabajo se queda solo muchas veces, incomprendido la persona. ¿Por qué? Porque su nivel del ser lo eleva y los otros entonces no están en la misma nota vibracional. Y pasa eso, que se queda solo la persona y se queda sin amigos. Y todos aquellos que fueron sus amigos anteriormente ya no siguen ahí, porque no vibran en la misma nota. Bueno, entonces se necesita crear ese aparato intelectual superior. A través de eso, preparar el aparato intelectual para que deje de ser desordenado, para que deje de ser puerco. Quitarle toda la porquería, sacudirlo. Entonces le genera una limpieza al aparato y se prepara para este tipo de trabajo. Que este tipo de trabajo requiere de exigencia. No es así nomás. Hay que preparar el cuerpo. Al cuerpo hay que preparar el aparato mental, hay que preparar todo. Y la vida es una transformación, es una revolución, ¿sí? Por eso es que le llamamos ahí una revolución psicológica. Y toda la vida es una transformación. Y nosotros esos pisos que tenemos, el primer piso que es la parte alimenticia, tenemos el aparatito, ese que les digo. Y ese aparatito, lo que nosotros le entregamos, eso es lo que va a producir en nosotros. Pero tenemos ese aparatito, entonces el alimento lo transforma. Tenemos el aparatito de los pulmones, como lo hablábamos, y lo transforma en oxígeno. Y todo, el vegetal, ¿sí? en su génesis, absorbe los aguas, los sales, el aire, y nos transforma ¿en qué? En vegetales. Entonces una semilla
no puede nacer si no muere. Y ahí es donde empieza un trabajo revolucionario. Nosotros que estamos acá es porque aspiramos a ser mejores. Y es porque aspiramos a vivir en un mundo superior. No es por casualidad. Por eso yo les hablaba y les comentaba que no es por casualidad que estamos reunidos acá. Y no cualquiera tiene la nota para recibir algo así. Entonces germina, nace algo nuevo en nosotros. Entonces, la transformación es pasar de un estado hacia otro. Y aquí es donde viene algo que nosotros necesitamos exaltar. Después de la transformación de impresiones, ¿ustedes se acuerdan? La transformación de impresiones es rápida, porque todo vive en nuestro interior. Nosotros creemos que es exterior, pero todo vive en nuestro interior. Todo aquello que nosotros creemos que miramos, vive en nuestro interior. Entonces, el meollo acá es que nosotros dejemos de ser títeres de la parte instintiva y nosotros aprendamos a saber qué ingresa y quién ingresa. Y para eso necesitamos estar alertas, estar vigilantes, como el vigila en época de guerra, con la clave de sol. Debemos practicarla cada instante, en cada momento, no importa dónde estemos, qué estemos haciendo, pero estamos listos, prestos. Y eso nos deja de ser víctimas de las circunstancias, porque somos víctimas de todo y cometemos errores de todo tipo, todos los días. Y lo peor de todo es que somos reaccionarios, reaccionamos ante todo. Entonces, las reacciones, ahí es donde nosotros debemos empezar a trabajarlas. ¿Cómo es eso? Es como cuando tiramos nosotros una piedra en el lago. Llega la piedra, ¿sí?, al lago y hace ondas, ¿verdad?, hacia los lados. Bueno, la piedra viene a ser la impresión y las ondas vienen a ser las repercusiones de esa impresión, que son las reacciones. Eso es. Entonces, cuando una persona nos desagrada, por decirlo así, o nos desagradó con alguna palabra que nos dijo, ahí es donde está el trabajo. ¿Qué provoca en nosotros una reacción? El orgullo propio, el amor propio, porque estamos llenos de amor propio. Nos creemos gallos, nos creemos que somos lo máximo, que nadie nos puede tocar. Porque somos demasiado especiales, demasiado importantes. Y estamos llenos de amor propio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que atajar, que ingresa. Las palabras de un insultador o de alguien que nos adula, depende de la fuerza que nosotros le demos a esas palabras. Es un cheque sin fondo o con fondo, dependiendo cómo nosotros lo manejemos. Entonces se vuelve un cheque sin fondo. Si nosotros comprendemos que dentro de él hay un Dios, hay un ser interno, y que uno es igual o más defectuoso que él, uno transforma esa impresión rápido. Y entonces toma hasta con agrado las palabras del insultador. ¿Por qué? Porque es un cheque sin fondo. Se vuelve un cheque sin fondo. No tiene validez, pues. No hay valor. O cuando alguien nos adula. O cuando alguien está lleno de orgullo, que le orgullece su posición social, porque es un doctor, porque es un doctorado, todas esas dunderas que nos enseñan en el mundo y que con eso nos creemos dioses. Cuando nosotros comprendemos que en el macro universo, en el cosmos infinito, ustedes creen que no están habitados todo el cosmos. Pues claro que sí. ¿Que existen los extraterrestres? Claro que sí existen. ¿Cómo no van a existir? Es por lógica.
Son hermanos del espacio, son seres superiores. Por eso crean esas naves. Y desde hace tiempo existen esas naves. Marte fue uno de los precursores de esas naves, junto con la Tierra. Maestros de acá, les enseñaron los maestros de Marte. Y hay naves aquí habitando. Por eso es que cada vez, ahorita en estos tiempos finales, cada vez se miran más la ufología. O sea, los ovnis en el espacio. Porque existen. Pero son seres superiores. No son peleles, no son seres macrocosmocratores, capaces de crear una nave de ese tipo. Lo que pasa es que los cielos de los que habla la Biblia tienen que ver con la parte dimensional. Ellos están en la cuarta coordenada, la cuarta dimensión. Nosotros estamos en la tercera dimensión. La cuarta tiene que ver con el espacio, con el tiempo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que somos una pequeña partícula y que al final de nuestra existencia no valemos absolutamente nada, se desploma todo ese orgullo que manteníamos, la alzadez que manteníamos, se desploma. ¿Y qué es lo que viene ahí? ¿En qué se convierte? En el valor, humildad. Y entonces cuando empezamos a transformar las impresiones, el yo, el ego, el orgullo, empieza como una cebollita, le empezamos a quitar gajos y se debilita. Y ahí sí nace el valor de verdad. Ahí sí empieza a nacer el valor, la humildad, verdadera, genuina. Porque comprendemos, porque empezamos a comprender, porque reflexionamos y empezamos a comprender. Y porque transformamos ese orgullo. Y a esto necesitamos, además de ese diario vivir, que eso es una cosa, necesitamos llevarlo después a la meditación y al análisis exhaustivo. Y ahí es donde viene esto que les voy a hablar, que se llama el ejercicio de retrospección. La retrospección nos dice volver, ¿verdad? O sea, volver al inicio. ¿Qué necesitamos hacer? Ok, como andamos alerta, como andamos transformando las impresiones, todo aquello que nos cambió el estado de ánimo, todo aquello que nos generó un impacto en el diario vivir, y no solo impacto negativo, positivo también. Cuando nosotros nos emocionamos mucho, nosotros tenemos que ver qué fue lo que nos emocionó. No dejarlo así. ¿Por qué nos cambió nuestro estado de ánimo? Que andábamos tristes, pero nos emocionó y nos volvimos alegres. Nos ha pasado eso a todos, ¿verdad? Porque somos volubles. Hoy amanecemos de luna, mañana amanecemos alegres. No tenemos un estado de conciencia permanente. Porque estamos invadidos por esos bichos. Y esos bichos nosotros los hemos creado. ¿Y cómo los hemos creado? A través de no transformar las impresiones. Llegan, ingresan a nuestro interior y nos chupan todo. Nos chupan la energía vital, nos chupan la energía sexual. Se alimentan de ahí. Y nosotros le damos vida. Y nos volvemos creadores y creadores y creadores de egos. Entonces se ramifican. La ira se ramifica. Tiene miles y miles de facetas, pues. Pero la parte toral, la bestia, es la ira. Pero tiene muchas ramificaciones. Al igual que el orgullo, y etcétera. Al igual que la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Sí? Es el motor social que mueve la humanidad. Es el ansia, el deseo, el querer. ¿Por qué creen ustedes que los mareros o esa gente que es delincuente, dónde creen que radica todo? Es la envidia. Porque ellos desean tener la casa que tiene el prójimo, desean tener el carro que tiene el prójimo, desean tener la mujer que tiene el prójimo. Y como no lo pueden tener con trabajo o con las condiciones que le da el Estado, entonces lo tienen en la fuerza, robando, sacando del medio a esa persona. Porque desean eso,
porque envidian eso. Y entonces ese es el motor secreto que mueve la humanidad. Y parecería inverosímil eso que les digo, pero es la verdad. Entonces, requerimos de este ejercicio de retrospección para poder llevar cada evento y analizarlo y después llevarlo a la desintegración total. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Esos elementos inhumanos son energéticos. Cuando nos morimos, lo que queda es la personalidad. Y son energéticos. Porque han robado nuestra energía. Nosotros les prestamos los pensamientos. ¿Qué pasa cuando alguien nos agrede? Le prestamos todo. Le prestamos los pensamientos, los sentimientos y el cuerpo físico también. Todo le prestamos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Alimentándolo. ¿Qué creen que es lo que estamos haciendo? Alimentándolo. Lo robustecemos. En vez de disminuir su capacidad de acción, lo que nosotros hacemos es que lo incrementamos. Lo ponemos más grande. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Primero, dejar de ser creadores de egos. Eso es lo primero. ¿Cómo? Transformando las impresiones. Y dos, creando valores. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para pulverizarlos, para erradicarlos del interior? Nosotros le quitamos la fuerza, ¿sí? Pero necesitamos comprenderlos en los 49 niveles del subconsciente. Nosotros tenemos 49 niveles del subconsciente. Entonces necesitamos empezar a comprender. ¿Cómo? ¿Cómo actúa? Por ejemplo, volvemos al caso que nos llegó un insultador. ¿Cómo pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué caricimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo hablamos? Absolutamente todo. Vemos todo, absolutamente todo, lo comprendemos. Y la comprensión, ¿sí?, lo que crea es inteligencia. Porque el que comprende, deja de actuar igual. Comprende que le hizo mal. Comprende que le hizo daño. Comprende que no está bien. Que se hizo daño a sí mismo. Porque quien reaccionó es uno mismo. Y todo lo que hablamos anteriormente pierde su vitalidad. Lo chupa. Después de grandes conmociones que nosotros tenemos, ¿saben lo que vienen? La enfermedad. Prepárense. Si nosotros tenemos un encuentro emocional adverso, terrible, prepárense porque nos vamos a enfermar. ¿Qué es lo que chupamos? La parte vital. La absorbimos. Le dimos toda la energía a eso. Y entonces prepárese porque su organismo quedó endeble, vulnerable, porque se va a enfermar. Entonces, necesitamos llegar a la comprensión. Necesitamos volver a evocar la escena. ¿Cómo le volvemos a evocar? Nos acostamos, acostado puede ser también, o nos sentamos y nos relajamos sintiendo nuestro cuerpo, sentimos nuestro cuerpo, hasta que llegamos a la relajación absoluta. Les recomiendo poner música clásica, encender una velita, poner un incienso si gustan, relajados, bonito. Eso lo hacemos ya en la noche, ya tipo 8 o 9 de la noche, que ya nos vamos a dormir, que ya terminó el día. Y entonces volvemos al inicio desde cuando amanecimos y empezamos a hacer una retrospección de todo nuestro día.